Hoy vamos a ver cómo resolver todas las dudas sobre la frecuencia cardíaca en el entrenamiento de trail running, para que puedas entender, analizar o incluso pautarte tus propios entrenamientos. Puede que algunas de las respuestas que te daré no las vayas a esperar, pero estoy seguro de que saldrás de este vídeo con una idea muy clara de cómo correr más rápido en la montaña, gracias a tu frecuencia cardíaca. Vamos a ver qué significa realmente la frecuencia cardíaca, si la puedes relacionar directamente con tu rendimiento y cómo pautar tus propios entrenamientos gracias a ella. Y al final te voy a explicar cómo me gusta utilizarla a mí en el día a día. Y todo esto te lo voy a explicar desde mi posición como entrenador, que ha ayudado a más de 200 trailruneros a correr más rápido en la montaña, desde 10 kilómetros hasta más de 100, y también como deportista, como trailrunero, que he hecho infinidad de carreras y entreno todos los días. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque si no entiendes cada parte, no vas a poder hacer bien la última y más importante. Así que vamos a ello. Lo primero que necesitas saber para poder entrenar por pulsaciones de la forma adecuada es entender a la perfección lo que significa la frecuencia cardíaca e interpretarla de la forma correcta. Y ojo, que esto tiene más miga de lo que parece, que lo vamos a ver al final. Pero para dejarlo claro, la frecuencia cardíaca mide el esfuerzo que está realizando tu organismo para que puedas mantenerte corriendo a un ritmo en concreto. Y un punto muy importante, estos datos de frecuencia cardíaca, las veces por minuto que late tu corazón, dependen de muchos factores, como la temperatura, la humedad, la fatiga, la altitud, el descanso, el sueño o el estrés. Por eso hay veces que un mismo ritmo te parece fácil y otros días te das cuenta que te cuesta un montón y vas a pulsaciones disparadas. Y justo aquí es el punto en el que muchos se frustran, porque al fijarse solo en la frecuencia cardíaca, piensan que no están mejorando. Pero es que las mejoras en la frecuencia cardíaca no son directas ni instantáneas. Y este es un error muy común en los trailruneros que empiezan a trabajar con nosotros, que piensan que su mejora solo se produce si su frecuencia cardíaca cada vez es más baja. Y esto no es así. Te lo explico de una forma muy clara y con un ejemplo muy ilustrativo para que puedas entenderlo al final del vídeo. Cuanto mayor sea tu estado de forma, más rápido podrás ir a las mismas pulsaciones y hasta cierto punto sí se puede relacionar tu rendimiento con tus pulsaciones. Si es capaz de ir a 5 minutos el kilómetro con 140 pulsaciones cuando hace un año lo hacías a 160, has mejorado tu rendimiento. Aunque ojo, porque estos datos estarán muy condicionados por factores como la edad. Pero digamos que sí, que tu rendimiento se puede relacionar directamente con tus pulsaciones. En caso de que a un ritmo cada vez más rápido vayas a las mismas o pulsaciones más bajas. Digo esto de la edad, que es importante, porque a mayor edad las pulsaciones van bajando, que no tiene por qué relacionarse con que estés mejorando tu rendimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Una persona joven de 20 años, sus pulsaciones máximas podrán ser 200. Mientras que una persona de 50, pues sus pulsaciones máximas podrán ser 170 o 165, depende del caso personal. Y aquí hay que tenerlo en cuenta, también para compararse con otra persona. No te compares por las pulsaciones, porque cada uno es un mundo. El asunto está en que esto de las pulsaciones se complica sobremanera en montaña, porque no estamos en asfalto y podemos hacer una correlación directa. Te pongo un ejemplo. Si puedes hacer 5 kilómetros en llano a 4:30 con 160 pulsaciones, puedo estimar que si haces un 10K a 4:00 de ritmo, tus pulsaciones van a ser bastante más altas. Pero en trail running, no. Por mucho que sepa que puedes hacer una cuesta al 10% de pendiente a un ritmo de 7:00 el kilómetro con 160 pulsaciones, resulta mucho más complicado poder extrapolarlo y utilizarlo para valorar otras distancias, cuestas o ritmos. Por ejemplo, a la hora de bajar, tus pulsaciones serán bajas. Ir más rápido dependerá de tu capacidad técnica. Cuesta abajo nunca te vas a poner a tus pulsaciones máximas. Entonces, la pregunta aquí que te puedes hacer es: ¿puedo pautar mis entrenos de trail, cuesta arriba, cuesta abajo, con la frecuencia cardíaca? La respuesta clara es que sí, las puedes utilizar para pautar tus entrenamientos, pero como todo en esta vida, hay matices y te los voy a explicar a continuación. Normalmente las pulsaciones son una herramienta que funciona de manera excelente para rodajes suaves y entrenos de base aeróbica. Te va a permitir controlar que no te estás pasando de intensidad y que siempre estás entrenando demasiado fuerte, que es un error muy común. Pero las pulsaciones y su uso en los entrenamientos
no será tan bueno en series cortas, subidas muy intensas, cambios bruscos de ritmo o terreno técnico. Básicamente porque el pulso tiene retraso. Cuando haces un esfuerzo fuerte, tu corazón tarda en reflejarlo. Cuando paras, tarda en bajar las pulsaciones. Si intentas hacer intervalos muy cortos, guiándote por frecuencia cardíaca, vas tarde todo el rato. Un ejemplo sencillo: si estás haciendo series de 2 minutos hacia arriba, es posible que al final de la serie no llegues a tus pulsaciones máximas. ¿Por qué? Aparte de que el mismo corazón tarda en reflejar este cambio de intensidad y de subir poco a poco la frecuencia cardíaca por las demandas de la intensidad de la serie o de la actividad física que estás haciendo, en este caso correr, el reloj también va con un poco de retraso. Por tanto, va siempre con retraso. Y será normal que si haces estas series de 2 minutos, acabes y tarden 20-30 segundos en que tus pulsaciones comiencen a bajar. Se van a mantener altas un poquito de tiempo. Pero esto es normal, pero también dificulta controlar la intensidad en este tipo de series por frecuencia cardíaca. Apunta con papel y boli. Utiliza tus pulsaciones para marcarte un límite superior del que no podrás pasarte en tus entrenamientos suaves. Así sabrás que vas a baja intensidad y lo suficientemente suave para cumplir con el objetivo del entrenamiento. Y esto será perfecto para rodajes tranquilos o tiradas largas tranquilas. También puedes utilizar la frecuencia cardíaca en días de series, pero que sean medianamente largas y constantes. Crea tu franja de intensidad para cada serie en función de lo que quieras trabajar y mantente ahí todo el rato. Por ejemplo, puedes hacer series de 5 minutos subiendo una cuesta del 20% en un rango de pulsaciones de entre 160 y 166. Este rango de pulsaciones, repito, depende de lo que quieres trabajar o de lo que quieres mejorar. Cada rango estará determinado por una zona de frecuencia cardíaca y una intensidad. Por lo tanto, no es lo mismo hacer entre 160 y 166 pulsaciones que hacer entre 170 y 180 o entre 150 y 160. Cambia la intensidad con la que estás trabajando y cambia las adaptaciones que en principio vas a conseguir. Y aquí me preguntarás: Paul, ¿cómo saco mis zonas de frecuencia cardíaca? Bueno, te lo explico a continuación. La forma más sencilla de poder obtener tus zonas de frecuencia cardíaca es primero sacando tu frecuencia cardíaca máxima con la fórmula que te voy a dejar en pantalla. Pones tus datos y obtendrás un resultado. Es un resultado teórico que estima tu frecuencia cardíaca máxima. Ahí puede variar un poquito por encima o por debajo. Puede ser que te salga que tu frecuencia cardíaca máxima es de 190, pero que nunca llegues ahí. Obviamente porque es muy difícil llegar a tu frecuencia cardíaca máxima real. Una vez obtengas tu frecuencia cardíaca máxima, debes extrapolarla, que puedes utilizar una tabla como esta, a tus zonas de frecuencia cardíaca. Puedes usar la tabla, hay aplicaciones de entrenamiento que lo hacen, te sacan las zonas y pones tu frecuencia cardíaca máxima. Busca en internet que encontrarás aplicaciones que hacen esto o alguna página. Esta tabla es la teórica en la que se basan la mayoría de estas aplicaciones o sitios web. Una vez tienes tus zonas de frecuencia cardíaca, las puedes utilizar para pautar tus propios entrenamientos de trail. Aquí, y daría para un vídeo inmensamente largo, cómo interpretar estas zonas, pero simplemente tienes que saber que hay una zona más alta, mayor intensidad. Por lo tanto, si quieres ir suave, tendrás que ir en las zonas más bajas. Si quieres ir fuerte, tendrás que ir en las zonas más altas. Obviamente, cuanto más alta sea la intensidad, cuando estés en una zona mayor de intensidad, menor tiempo puedes aguantar ahí. Es decir, no puedes hacer una serie de 50 minutos en R4 o en Z4 en función de la que utilices. Pero quédate en que saques tu frecuencia cardíaca máxima con la fórmula que te he dejado en la pantalla, que la utilices para obtener tus zonas de frecuencia cardíaca y que después, una vez obtenidas, las utilices para pautar tus entrenamientos. Pero para lo que a mí realmente me gusta utilizar la frecuencia cardíaca, y la utilizo todos los días así, es para comparar mi yo del pasado con mi yo actual, o el estado de forma de un deportista en el pasado con el estado de forma de un deportista en el momento presente. Si antes este deportista se hacía un recorrido a X ritmo y ahora se lo hace más rápido, manteniendo la frecuencia cardíaca o con una frecuencia más baja, sabemos que estamos mejorando de la forma adecuada. Pero ojo, como te he dicho al principio del vídeo, hay que tener paciencia para ver resultados y mejoras en tu frecuencia cardíaca. Si tienes dudas sobre otros aspectos, déjamelas en comentarios y te voy a dejar aquí en la pantalla un vídeo
en el que hablo de cómo mejorar subiendo, que también es clave para tus carreras. Y si crees que necesitas ayuda para preparar tu próxima carrera de trail, independientemente de la distancia, lee la descripción porque te explico cómo te podemos ayudar.